Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en nuestra secuencia de los viernes Pulso Laboral. Vamos a conversar con Manuel Coronado, él es secretario de organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú y la entrevista es a propósito de lo que puede significar la próxima semana, no solo con el asunto del Foro APEC 2024, sino también con las movilizaciones, las protestas, el paro de 72 horas de diversos sectores. ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días. Buenos días. Agradecerle más bien por este espacio que nos brinda, dirigirnos a todo el pueblo peruano y en especial a los trabajadores del país. Ustedes han desarrollado hace días, nosotros cubrimos la información, una conferencia de prensa, dando cuenta de que van a apoyar el paro de 72 horas y se van a movilizar. Bueno, sí, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, ya tomó un acuerdo orgánico y ya comunicó a todas sus bases que tenemos a nivel nacional, no solamente el Lima y Callao, sino toda la estructura de la CGTP se va a movilizar este 13, 14 y 15 de noviembre, no solamente respaldando el paro que convoca el gremio de transportistas, sino participando activamente porque los trabajadores estamos demandando en resguardar la vida, pero también el trabajo que tenemos en todo el país, ¿no? Quizá en todo caso ustedes son uno de los organizadores. No tanto así, pero siempre vamos a estar en una lucha consecuente, solidaria, y también hoy lo que nos une es la unidad en acción. Y cuando se habla de la unidad en acción es despojarnos de todo tipo de actitudes personalistas y políticas para salvar lo que está sufriendo el país en estos momentos, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos, en primer lugar, en el primer punto, la derogatoria de la 32.108, que prácticamente, oiga, el crimen organizado nos ha ganado y este gobierno parece que no le interesara. Y un segundo tema que ha creado bastante debate es que se vayan todos los corruptos y explotadores. Dina Boluarte y Congreso de la República. El pueblo está harto de este gobierno y por lo tanto esa es nuestra plataforma de lucha para el 13, 14 y 15 de noviembre. Bueno, ese es un buen punto porque eso efectivamente lo planteó como tema fundamental de las protestas Jerónimo López en la conferencia de prensa. Entonces uno dice ya, se van todos, ¿y qué pasa después que se vayan todos? Pero usted sabe muy bien que en democracia se buscan argumentos sólidos, como ya ha pasado en anteriores gobiernos. Un gobierno de transición con gente honesta, con gente transparente y que realmente le interese la vida de los peruanos. ¿Pero hay gente honesta y transparente en el Congreso? No tanto en el Congreso, pero se buscarán los mecanismos de primero dar un primer paso, que se vayan todos los corruptos y explotadores, y después viene el segundo paso, porque ahí viene la presión del pueblo, ahí viene la presión de los trabajadores, y veremos más o menos cómo responden los políticos tradicionales, ¿no? Claro, lo que nos está queriendo decir, si no me corrige, es que cuando se vayan todos, estamos hablando del Ejecutivo y del Congreso, y entonces hay elecciones generales, pero previo a una elección general, una vez que renuncie o la vaquen a la presidenta, previo a la convocatoria de elecciones, según la Constitución del Estado, tiene que asumir la jefatura del gobierno el presidente del Congreso. Y el vicepresidente del Congreso asume la presidencia del Parlamento. Y ellos son los que anuncian unas próximas elecciones generales. Ese es el contexto que se presentaría. Pero se tienen que someter, pues también, no hay que dejar de lado el sufrimiento y todo lo que puede ocasionar el pueblo. El pueblo organizado, el pueblo estando en las calles, van a tener que realmente las reglas que se puedan poner es para casualmente salvar la democracia y buscar que realmente el pueblo lo que exige es que ya no haya más corrupción. Y acá los caminos que les queda a los políticos tradicionales es someterse también, no solamente a lo que dice la Constitución, sino también a la fuerza del pueblo, ¿no? Por ejemplo, vacan a Dina Boluarte, Salguán es el presidente del Congreso, asumiría la presidencia del gobierno o del Estado, y uno se pregunta, ¿alguien tan comprometido presuntamente con la corrupción, por ejemplo la minería informal, podría asumir la jefatura del Estado? Están en el poder, como se dice, ¿no? Y dicen que tenemos que ser respetuosos de la Constitución, pero también reitero, acá vienen los mecanismos adecuados que nos queda al pueblo para poder salvar la democracia. Tenemos que buscar todos los mecanismos necesarios para que realmente se comprometan
a buscar que se respete no solamente la decisión del pueblo, sino también buscar que una democracia sólida, consecuente y transparente pueda hacer beneficiar a la gran mayoría del pueblo peruano, ¿no? Ahora, ustedes cuestionan y ustedes son contestatarios, pero además, siendo personas pensantes, los de la CGTP, uno dice, analizarán incluso el contexto de que cuando se den las elecciones generales, que ojalá sean pronto, vamos a tener que elegir entre 37 partidos políticos y estarán entre estos honestos y transparentes que gobiernen al país. Mire, las reglas de juego en nuestro país prácticamente han dejado mucho que desear durante todos los últimos años y por eso hay muchas inscripciones de partidos políticos que realmente de repente buscan otro tipo de cosas y no el interés nacional que realmente buscar que nuestro país se desarrolle como tal. Pero no nos queda otro camino, tenemos que seguir participando, no podemos dejarle el camino libre a la derecha o partidos que realmente siempre han oprimido al pueblo. Tenemos que participar activamente y ojalá los políticos de izquierda, ojalá la gente honesta y transparente que quiera salvar el país, podemos hacer esa unidad que reclama el pueblo para beneficiar al pueblo peruano casualmente, ¿no? Ahora, usted acaba de hablar, creo que con razón, de la derecha, pero la izquierda no está muy lejos de la derecha en estos tiempos en nuestro país. También se portan mal. Estamos viendo a Vladimir Cerrón y Perú Libre, él está prófugo de la justicia, es socio de la derecha que está vinculada de algún modo al fascismo. ¿Qué diría? El pueblo peruano muchas veces es consciente de todo lo que pasa, pero no hay que decir nombres de personas. Hay mucha gente honesta que quiere los cambios profundos en nuestro país y no necesariamente tiene que ser de izquierda. El pueblo ha sufrido muchas consecuencias, no solamente del partido de derecha, sino también del partido de izquierda, que llegaron al poder y nos han defraudado. Por eso que el cambio profundo que nosotros necesitamos, ojalá se presenten, por eso le digo, gente honesta, gente transparente, que realmente quiera esos cambios profundos, que beneficien al pueblo peruano. Pero ¿los hay? O sea, ¿hay gente honesta y transparente en el firmamento político actualmente o entre los 37 partidos políticos? ¿Usted se atrevería a mencionar a uno o a dos? No me atrevería a mencionar ni uno o dos, pero sí confío en que realmente sí hay gente honesta, que sí hay gente transparente, sí hay buenos profesionales en nuestro país, y no solamente en Lima y Callao, en las diversas regiones del país. Y ojalá, reitero, busquemos esa unidad que hoy quiere el pueblo peruano para salvar al país, que se desangra, que donde hay mucha corrupción, donde hay mucha explotación, y ojalá que estos cambios profundos sientan estos políticos honestos, transparentes, para beneficiar al país, ¿no? ¿En qué va a consistir la presencia, la participación de la CGTP a partir del día 13? En las calles, digo, ¿van a movilizarse también? Eso han dicho ustedes. Activamente participaremos con todo nuestro contingente, no solamente en Lima y Callao. Por ejemplo, hoy día tenemos reunión virtual con todas las regiones del país. El día viernes una reunión presencial con los principales sindicatos, federaciones y CGTP conales que tenemos en Lima y Callao. Vamos a participar activamente. No le diremos dónde nos vamos a concentrar ni dónde va a ir, porque esa es estrategia de esta contundencia, paralización del 13, 14 y 15. Pero estamos haciendo redoblados esfuerzos e incluso con otras organizaciones para sumarnos a que esta paralización sea por el bien y salvar la vida de todos los peruanos, pero también para que respeten el trabajo, ¿no? Muy bien, entiendo que por estrategia no digan, por lo menos faltando varios días todavía, por dónde se van a movilizar en Lima. Pero hay dos cosas que yo destaco de su última declaración. No es una movilización o una protesta solamente en Lima y en el Callao, es a nivel nacional. Se van a movilizar en varias regiones. Pero lo otro que quería consultarle es, Jerónimo López, en la conferencia de prensa de la que estábamos hablando, él dijo, por lo menos eso entendí, que las movilizaciones ya no iban a ser las movilizaciones, sino una sola movilización, coordinado entre todos los sectores que van a salir a protestar. ¿Es así? ¿Es ese tipo de organización han logrado? El llamamiento es la unidad en acción. Y la unidad en acción significa que todas las organizaciones vamos por 2 puntos de una plataforma para salvar el país. Todos juntos vamos a caminar, todos juntos vamos a marchar, todos juntos nos vamos a defender de la criminalidad de la protesta de este gobierno, que hoy está entrenando pelotones para enfrentar al pueblo. O sea, el pueblo tiene que estar callado y por eso es que tenemos que marchar juntos en unidad para salvar la vida y el trabajo de todos los peruanos. Ahora,
se ha estado legislando, por lo menos se ha planteado que, claro, supuestamente respecto de la criminalidad, que la policía y los militares por delitos presuntos de función ya no sean investigados por la justicia civil, sino por el fuero policial militar. ¿Qué le parece? Bueno, es un arma de doble filo que realmente va a perjudicar y siguen criminalizando más la protesta, ¿no? Porque realmente en una manifestación cualquier cosa puede pasar. O de repente ellos, como van a ser juzgados en su fuero, lo van a hacer limpio de polvo y paja, ¿no? Ese es algo que amedrenta más al pueblo. Los congresistas de la República, la propia Presidenta de la República no sabe muy bien que tienen una desaprobación fulminante en todo el país. No piensan o están pensando que viven en otro país. El país está harto de tanta criminalidad. El país está harto de tanta corrupción. Por lo tanto, piensen en el pueblo. No piensen solamente en los que van a venir a la PEI. Piensen en el sufrimiento del pueblo peruano que hay en estos momentos y buscar que realmente haya esa paz social que tanto menciona, pero que nunca lo ponen en la práctica, ¿no? Muy bien. En estos días, aunque ha sido muy criticado, un ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional ha planteado al gobierno de Dina Boluarte que ante estos anuncios de protestas, manifestaciones y paros, lo que se debiera hacer es detener a los dirigentes, a los organizadores de estas manifestaciones una semana antes y una semana después del foro y luego ya liberarlos. ¿Qué le parece? ¿Y por qué no detienen a los que le mienten al país? ¿Por qué el chofer del cofre dice una cosa y el premier dice otra cosa? ¿Eso qué significa? Que ellos sí pueden estar, a menos tratar de apañarlos en todo sentido. ¿El pueblo no tiene derecho a protestar? ¿No existe la libre expresión en nuestro país? La Constitución dice incluso de rebelión, de alzamiento de los ciudadanos cuando no están de acuerdo con un gobierno. Entonces tenemos todo el derecho. Y ojalá, reitero, a través de su programa, que no se siga criminalizando más la protesta. El pueblo está harto y el pueblo se va a levantar para decirle a estos que nos gobiernan en estos momentos que tienen que irse a su casa. Ya no aguantamos más criminalidad, ya no aguantamos más corrupción. Ha sido muy amable, señor Manuel Coronado, muy gentil al dirigente sindical de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y como siempre los viernes tenemos ya nuestro espacio Pulso Laboral y vamos a conversar con el dirigente sindical José Delgado Bautista, él es presidente de la Unión Nacional de Sindicatos Estatales del Perú. Están ellos con un problema, han presentado los primeros días de este mes de noviembre su pliego de reclamos el 2025 y sobre eso vamos a conversar con él. ¿Cómo está, doctor Delgado? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿en qué consiste la presentación de su pliego de reclamos, que entiendo lo presentaron hace días? Bien, como ustedes saben, la acción colectiva en el sector estatal, este es el cuarto año que se va a realizar. Después de 42 años de lucha de los trabajadores, logramos por fin ese derecho, que los gobiernos sucesivamente nos venían quitando y era un derecho constitucional.
Este año ya estamos presentando el cuarto proyecto de convención colectiva, los trabajadores estatales en unidad, las centrales sindicales estatales, y contiene todas las aspiraciones que tenemos los trabajadores del Estado para poder seguir mejorando nuestras condiciones remunerativas. ¿Siempre lo presentan en estas fechas el pliego de reclamos? Sí, de acuerdo a la norma, el proyecto de convenio colectivo, ese es el nombre legal, la ley, se presenta entre el 1 de noviembre y el 29 o 30 de enero. Ese es el lapso en que uno puede presentar su proyecto de convenio colectivo. Correcto. Aparentemente el Congreso ha determinado determinadas normas, digamos así, en relación con el pliego de reclamos colectivos. Sí, el Congreso de la República en julio de este año, de manera autoritaria, ilegal, inconstitucional, aprobó una ley, la Ley de Crédito Suplementario 32.103, y dentro de esa ley camufló, por supuesto, esto viene del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, camufló un articulado, el artículo 28, que quitaba el derecho constitucional a los trabajadores de los sindicatos a negociar de manera descentralizada condiciones económicas. Eso fue en julio. Eso fue en julio. Pero se ha revertido. Así es. Luego de mucho trabajo en las organizaciones sindicales, porque todos trabajamos, todas las confederaciones, todas las centrales trabajamos conjuntamente con la CGTP, rechazando eso porque era absolutamente inconstitucional, un derecho que estaba en la Constitución, una ley con un artículo lo pisoteaba. Pero el Congreso de la República esta semana, el día martes específicamente, ya ha aprobado. Y el día de ayer... ¿Qué cosa ha aprobado exactamente? El día de ayer ya se firmó la autógrafa de la derogatoria del artículo 28. O sea, el Congreso de la República ha corregido un error, porque claramente hay que llamarlo un error, ¿no? Ellos aprobaron ese articulado. ¿La autógrafa ya se presentó a Palacio de Gobierno? El día de hoy debe estar entrando ya la autógrafa a Palacio de Gobierno. Ayer hemos estado en el Congreso de la República, el presidente firmó la autógrafa y reconocieron que este había sido un error enorme del Congreso porque pisoteaba un derecho constitucional. Falta la rúbrica de la presidenta para ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. Así, nosotros esperamos que así como el Congreso de la República ha reconocido que esto era una situación ilegal, inconstitucional, también lo haga el Ejecutivo. Entienda que los derechos de los trabajadores, que son inclusive amparados por la Constitución y convenios internacionales, no pueden ser pisoteados porque el Ministerio de Economía y Finanzas no quiere que los trabajadores sigan negociando colectivamente y a través de esa negociación colectiva mejorando sus remuneraciones. Esta norma que ya está o va a pasar hoy día a Palacio de Gobierno deroga la norma de julio. Así es, deroga el artículo 28 de la Ley 32.103 que aprobaba un crédito suplementario con el objetivo de reactivar la economía, ¿no? Eso fue absolutamente camuflado. Inclusive nosotros cuando lo aprobaron llamamos a varios congresistas y estaban sorprendidos. O sea, nadie sabía cómo había ingresado ese articulado a la ley. Se echaba la culpa del Congreso, se echaba la culpa del Ejecutivo, pero ahí estaba y lo aprobaron. O sea, lo aprobaron en el Pleno sin darse cuenta de ese artículo camuflado. La aprobó la Comisión Permanente, ¿no? Y nosotros queremos reconocer acá el compromiso de muchos congresistas, ¿no? Que se han comprometido, incluyendo el presidente del Congreso, ¿no? Congresistas como Quiroz, como congresista Alex Paredes, la congresista Isabel Cortés y otros congresistas más, ¿no? Que se compraron el poder revertir esta situación que era a todas luces inconstitucional. Eso hay que relevarlo, por supuesto, hay que reconocerlo de parte de estos parlamentarios. Así lo reconocemos, han tenido la capacidad de entender que esto fue un error, ¿no? Algunos estuvieron en contra en ese momento porque solamente 2 congresistas votaron en contra. En ese momento, el congresista Alex Paredes y otro congresista que no recuerdo su nombre ahorita, fueron los únicos que votaron en contra, pero sin embargo todos votaron. Ahora, en comisión permanente. Ahora se ha sido derogado con 83 votos a favor. Contundente. 83 votos a favor, 5 abstenciones y 3 en contra. Lo que significa que de verdad lo camuflaron y los parlamentarios no se dieron cuenta. Sí, significa eso y además queremos saludar que se haya rectificado esto, ¿no? Porque era inconstitucional y ahora esperamos que el Ejecutivo entienda que no se pueden atropellar los derechos de los trabajadores, inclusive con acciones como estas, soterradas, camufladas, ¿no? Trasnochadas, ¿no? Violando el derecho de los trabajadores. Ahora, la presidenta puede decidir no rubricarlo, pero regresa al Congreso y el Congreso, digamos, reafirma su aprobación. Sí, claro que sí. Si le comete el error el Ejecutivo de no promulgarlo y abiertamente violar un derecho constitucional, tendría el Congreso por insistencia que aprobarlo. Muy bien. Cuéntenos, ¿cómo va el trámite de las acciones entonces en relación a su pliego de reclamos 2025? Bien, hemos presentado ya el proyecto de convenio colectivo, esperamos que el gobierno en los plazos de ley
¿no?, pueda convocar y conformar la comisión negociadora. El gobierno tiene que entender que este derecho constitucional no solamente es un tema que tiene que ver con el diálogo social entre el gobierno y sus trabajadores, porque los trabajadores del Estado son trabajadores que pertenecen al Estado, y el Estado es su empleador. Y el Estado es el empleador, el principal empleador del Perú y el más grande en el Perú. Y tienen la obligación de respetar los derechos, ¿no? Y este derecho constitucional de negociación colectiva ha permitido que en estos 3 años realmente mejoren las remuneraciones de los trabajadores del Estado que menos ganaban. Y ha permitido también el diálogo social, y eso ha implicado también una relativa paz social a comparación de la cantidad de conflictos que había antes de la negociación colectiva. De los varios puntos, ¿puede mencionar por lo menos 2 que son más acuciantes, más importantes en su pliego de reclamos? Sí, el principal punto, evidentemente, de un proyecto de convenio colectivo, de un pliego de reclamos, es el tema remunerativo, el tema económico. Hay una postergación de casi 40 años de remuneraciones de varios sectores de trabajadores, probablemente no de toda la administración pública, pero sí de sectores importantes, de sectores masificados como son los trabajadores administrativos de colegios, de salud y otros sectores más, que tienen una postergación de muchos años. Entonces el tema económico es importante. Es importante que a través de la negociación colectiva y el diálogo social se vaya recuperando el poder adquisitivo. Nosotros hemos tenido la capacidad como organizaciones sindicales de demostrarle al gobierno que esa prédica que siempre hubo de que se rompía el equilibrio presupuestal, se dañaba la economía del país, no era cierto. Y hemos podido demostrarle con cifras que es posible, sin dañar la economía del país, ¿no?, de poder mejorar la remuneración de los trabajadores. ¿Otro punto? Otro punto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los compañeros CAS, ¿no? El parte que me parece que es un tema central también. Pero corríjame, conversaba con un líder sindical hace días y me hablaba que efectivamente la idea eran los trabajadores del sector del Ministerio Público. Y me decía, la idea de todos modos es que los CAS pasen a otro régimen, pero actualmente los CAS, felizmente, gracias a, digamos, a luchas constantes, ya han logrado algunos beneficios que antes no tenían. Claro que sí, han avanzado, es cierto, hay que reconocer que desde que se dio el régimen CAS se ha avanzado, ¿no? Pero lo que tenemos que propugnar en el país, y sobre todo nosotros como dirigentes sindicales, es que no haya trabajadores con menos derechos. No haya trabajadores que puedan sentirse segunda o tercera clase. O sea, los derechos tienen que ser igual para todos los trabajadores. Por eso es una parte importante del proyecto de convenio colectivo en la reivindicación de estos trabajadores CAS. ¿Qué cosas no tienen los CAS? Porque entiendo que tienen liquidación, tienen seguro, tienen AFP, pero me parece que no tienen CTS. No tienen CTS, por ejemplo. No tienen carrera, por ejemplo. O sea, no tienen predictibilidad de lo que va a pasar en el futuro con ellos. Entonces, el régimen CAS tiene que tener lo que tienen los otros regímenes, predictibilidad de lo que va a pasar en su futuro como trabajadores. Eso implica no solamente la CTS, sino implica también, por ejemplo, temas como bonificaciones y aguinaldos que se nos da por escolaridad, por ejemplo, que tampoco lo tiene, ¿no? Entonces, es una serie de derechos que tienen que tener los compañeros CAS, tan igual como lo tienen los otros regímenes laborales. Es cierto que, en general, hay una precarización del sector público, ¿no? Tenemos un sector público totalmente precarizado, con una ley de servicio civil que hasta ahora no ha podido ser implementada, que después de 10 años prácticamente podemos considerar que ha fracasado en la estrategia de implementación, ¿no? Nosotros hemos cuestionado esta ley de servicio civil, la seguimos cuestionando porque creemos que no es la que en estos momentos puede resolver un problema grave para el país, que es la reforma del Estado, ¿no? Por eso parte también de nuestro proyecto de convenio colectivo, por ejemplo, tiene que ver con la reforma del Estado. Nosotros, entre la propuesta de convenio colectivo, planteamos que es necesario que los trabajadores que estamos al interior del Estado, que conocemos cómo funciona el Estado, tengamos propuestas y que estas propuestas sean escuchadas. Nosotros estamos comprometidos con la reforma del Estado porque, como decimos, no solamente somos trabajadores del Estado, así también somos usuarios de los servicios del Estado. Entonces tenemos un doble interés en esto, ¿no? Muy bien. Ya estamos terminando. La unión que usted preside, ¿a cuántos sindicatos reúne? Nosotros tenemos 27 sindicatos entre federaciones y sindicatos. Estamos afiliando más o menos 67.000 trabajadores, ¿no? Hay otras confederaciones más. 67.000 trabajadores están afiliados a la Unión. A nuestra confederación UNACE, así es, ¿no? Es Unión Nacional del Sindicato del Sector Estatal. También existen otras confederaciones, o sea, en total somos 5 grandes confederaciones en el Perú, ¿no? Hay 3 que son las más grandes, otras que han venido surgiendo y otras que seguramente surgirán, ¿no? En el camino irán surgiendo porque no todas las confederaciones que existen tienen como objetivo defender legítimamente los derechos de los trabajadores. Correcto. Se lo preguntaba porque me interesa saber, sin ánimo, por supuesto, de incomodarlo. Esta no era la razón de la entrevista, pero estamos terminando ya.
¿Cuál es la posición de ustedes en relación con el Foro APEC 2024 en el contexto que estamos viendo? Ya se vienen movilizaciones, un paro de 72 horas, la indignación de la gente por las extorsiones y el sicariato. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bien, yo creo que ningún trabajador, inclusive nosotros somos afiliados a la CGTP, ¿no? Ninguna organización está en contra de lo que puede hacer el APEC, lo positivo que puede hacer el APEC en términos económicos para el país. Pero lo que no podemos aceptar que en un contexto como estamos, de la crisis social, de violencia social que vivimos, o sea, sea un foro como si no pasara nada en el país. O sea, un foro que trate de invisibilizar lo que realmente está pasando en el país. Lo que está pasando en el país es una crisis económica, porque aparentemente hay un crecimiento entre comillas, pero que no llega a los sectores de la población más deprimidos, ¿no? Y una situación de violencia generalizada, ¿no? Que no puede ocultarse tratando de generar una imagen de un país que no es, ¿no? Y nosotros, ese es el cuestionamiento central, por eso es que la CGTP va a participar de la movilización social, ¿no? Porque esto no es una movilización contra la PEC, así que no traten de hacer ver o generar una imagen como que estamos contra la PEC. Por lo tanto, son traidores a la patria. Estamos contra la crisis social, política y económica que hay en nuestro país, ¿no? Y el objetivo de la movilización, por eso la CGTP se compromete, nosotros como parte de la CGTP también nos comprometemos, es protestar por eso. UNACE va a participar, más o menos de cuánta gente de UNACE estará el día 13, por ejemplo. Esperamos que la mayor cantidad que podamos convocar, ¿no? Es un día que el gobierno lo ha planteado como feriado, ¿no? Seguramente va a haber algunas limitaciones, pero trataremos de llegar a la mayor cantidad de compañeros de UNACE en nuestra confederación y estoy seguro que todas las confederaciones estatales, ¿no? Así como nuestra propia CGTP. Ha sido muy amable, muchas gracias. Ha sido nada menos que José Delgado Bautista, líder sindical, presidente de UNACE. Vamos a la pausa, de inmediato regresamos con Pulso Laboral.